Bienvenido a mi podcast Cambiando y Permaneciendo, donde no encontrarás ni tips ni recetas de crianza. Hago una reflexión como mamá, abuela y educadora de adolescentes. Pues hace unos días escuché en el podcast de Jordan Peterson, que les súper recomiendo, una entrevista con Jeff Sanderfer. Se titula ¿Cómo educar a tus hijos? Quiero hacer un paréntesis aquí y explicar que lo que leo y escucho muchas veces está en inglés. Este es un hábito de mi formación como docente en este idioma. Es algo que también fomenté en la escuela, en el hogar con mis hijas, y la verdad es un gran hábito. Y además lo disfruto mucho. No hay que esperar a que lleguen las traducciones y creo que es una gran manera para mantenerme al día en este segundo idioma. Bueno, termino mi paréntesis. Pues este es un gran episodio. Lo pueden encontrar en Spotify y también en YouTube. Eso sí, es largo. Duran alrededor de 1:30. Y bueno, quiero hacer un extracto que yo creo que lo voy a hacer en 2 partes, de todo lo que yo aprendí y lo que tiene de importante enseñar a pensar. Y de verdad estoy muy contenta con todo lo que he estado descubriendo de esta entrevista. Jeff Sanderfer estudió en Harvard y es un emprendedor, no solamente es empresario, y en 2010, junto con su esposa, inició lo que se denomina Acton Academy. Y para los que hemos hecho homeschool, de verdad van a ver todas las cosas que se relacionan con este tipo de comunidades que luego algunos padres de familia tenemos iniciativa de hacer. Y bueno, él amasó una fortuna desde muy joven. Decidió dedicarse a la docencia para hacer un alto y encontrar el rumbo en su vida, ya que era muy joven cuando tenía una gran fortuna y por eso decidió ser docente. Qué interesante, ¿no? Y bueno, lo que él hacía, él se especializó en Harvard en enseñar a través de estudio de casos. ¿Qué es un estudio de casos? Si no lo sabes, es el resumen de una historia, digamos, para aprender a tomar decisiones. Y lo que me fascinó es que lo combina con el método socrático o mayéutica. ¿Por qué? Porque él desarrolla ciertas preguntas en donde sus alumnos analizan las historias para tomar decisiones. Y la verdad, creo que es una excelente estrategia. Y les diré por qué. Lo relacioné inmediatamente con la lectura de la Escritura. ¿Por qué? Pues porque Dios nos enseña a través de diferentes historias de éxito y fracaso a lo largo de la Biblia y nos da una serie de principios a través de la Escritura. Jordan Peterson apunta que como terapeuta es una gran forma de llevar a las personas a aprender a tomar decisiones. Y me parece muy interesante que un sistema educativo esté basado en esta manera de trabajar, porque si ustedes nos preguntan a mi esposo y a mí, ¿qué metodología utilizas? Te decimos la mayéutica. ¿Qué es eso? Preguntas y preguntar ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Preguntas para llegar a una reflexión personal. Entonces, él diseña las preguntas y vuelve a preguntar sobre el porqué de las respuestas, haciendo que los alumnos tengan un pensamiento crítico. ¿No les pasa que cuando escuchan algo que les vuela la cabeza, les provoca emoción? Bueno, eso es lo que a mí me está pasando conforme escucho este episodio. Y les voy a explicar por qué.
Si nosotros ayudamos a reflexionar a nuestros alumnos y a nuestros hijos sobre los pasos en su vida, sobre las decisiones que tienen que tomar, no solamente diciendo tienes que hacer esto o no tienes que hacer el otro, sino haciendo preguntas y reflexionando sobre los principios que nos enseña la Biblia, haremos un buen trabajo. Hay muchas cosas en el podcast que me gustaría mencionar, pero solo mencionaré algunas. La primera es que, como lo dije anteriormente, este hombre junto a su esposa, fue que formó la institución y es una de las instituciones con mayor nivel académico en Estados Unidos. Cuando él tuvo a sus hijos, estuvieron en Montessori en sus inicios y llegaron a un punto en el que tuvieron que decidir o hacemos homeschool o abrimos una escuela. Y junto con un grupo de familias iniciaron haciendo principalmente dos cosas. Usando Khan Academy, que si no lo conoces, googlealo, es un gran recurso que yo también utilicé y que además es gratis, y usando precisamente este método socrático. Y bueno, una de las cosas que yo utilicé cuando hice homeschool fue precisamente, utilizar el Khan Academy y el método Solé, que es de Sugatra Mitra. Es un hindú y él no les voy a contar toda la historia, yo creo que eso es para otro podcast. Toda su metodología inicia a través de una pregunta detonadora. ¿Por qué? Porque eso detona curiosidad. Pero bueno, esto comenzó a crecer y si tú te metes a su página de publicidad, vas a encontrar que ellos proponen el método Montessori con el método socrático. Y su descripción y de lo que yo escuché en el podcast me pareció súper interesante. Ellos parten de la premisa que todos los niños tienen un llamado para cambiar el mundo y que son genios en algo. Si tu talento es ser buen plomero, pues el mejor. Cambia el mundo con eso. Y eso elimina esta competencia loca en la cual vivimos actualmente. Otra de las cosas que me encantó es que estudian a héroes contemporáneos o antiguos, a personas que han hecho cosas extraordinarias de carne y hueso y analizan sus rasgos de carácter. ¿Para qué? Bueno, pues para que los chicos tengan modelos a seguir. Y la tercera cosa es que trabajan en circunstancias experimentales donde se mide el esfuerzo a través de una exhibición seria donde se analizan casos reales y se coevalúan cada 6 semanas con el propósito de formar culturas sanas, de respeto y también de trabajo. Quienes se hacen cargo de estas instituciones son principalmente padres de familia en Estados Unidos y en diversas partes del mundo. Se les da libertad de leer a la edad que estén listos y obviamente están rodeados de paciencia para el momento en el cual esto ocurre. Y como todos son talentosos en algo, no existe esto de la competencia de a ver quién lee primero. La lectura es parte esencial del sistema y cuando terminan un libro, sea un cómic, libro o revista, deben de elaborar una recomendación por escrito sobre lo leído y hay un control estricto de calidad. Y esto es solamente la primera hora. Hay muchísimo que comentar al respecto de este episodio del podcast. Yo quiero resaltar algunas cosas. La primera es que padres comprometidos con la educación de sus hijos pueden de verdad cambiar la educación. Y la segunda, padres comprometidos con aprender a pensar junto con sus hijos pueden hacer la gran diferencia. Y la tercera cosa, que para mí es muy importante, es que no veamos a la escritura como algo ajeno a este proceso, sino como un diseño de Dios para aprender a argumentar y a utilizar nuestra mente.
Gracias por estar aquí, por escucharme y nos vemos la próxima semana. Bye.